Hola de nuevo, vamos a empezar una serie de vídeos para ver las características de las funciones. No explicamos aquí qué es una función porque en principio ya está contado en otros vídeos, está explicado antes, y simplemente vamos a centrarnos en características que son dominio, recorrido, puntos de corte, etcétera, etcétera. Haremos un primer vídeo seguramente con los primeros tres, ¿vale? Dejaremos los siguientes tres para el segundo vídeo. Y a partir de ahí ya veremos, porque aquí hay una serie de cosas, ¿vale? Hay un montón de cosas más en las funciones que se podrían contar, como por ejemplo simetrías, periodicidad, tendencia. Entonces habría un montón de cosas más que se pueden contar, pero la parte básica, pues digamos que sería desde el punto A hasta el punto F, ¿vale? Sería, digamos, la parte más básica y más razonable. He dibujado una función ahí más o menos me ha quedado una cosa medianamente presentable. Aunque yo las funciones siempre las dibujo en azul, en este caso la he pintado así en negro para poder luego en azul hacer el resto de cosas. Entonces vamos a empezar por ver qué es el dominio y seguiremos por recorrido y por los puntos de corte con los ejes, que es la parte yo creo que más sencillita. Entonces empezamos. Apartado A. A nivel de definición, el dominio son valores de la variable independiente, ¿vale? Recuerdo que la variable independiente es la variable x, valores de la variable independiente para los cuales existe un valor de la variable dependiente que es la y. Esta definición, como se entiende muy mal, porque se entiende muy mal, vamos a buscarla de una forma un poco diferente. Yo siempre sugiero que tú te imagines que esto es una gráfica de temperatura, ¿vale? Imagínate que esto es temperatura y este es, pues por ejemplo, tiempo. De forma que a las 12 de la noche, a las 00 de la noche, la temperatura sería 1 grado. A la 1 de la mañana, la temperatura sería más o menos pues como 0,5 grados o una cosa así. A las 2 de la mañana estaríamos en 0 grados. 3 de la mañana menos 0,5 grados, a las 4 de la mañana en menos 1 grado, ¿vale? Y así. ¿Qué es el dominio? El dominio es aquellos valores para los cuales hay temperatura, ¿vale? Nada más. Entonces, si yo te preguntase, por ejemplo, pues no sé, imagínate, a las 5 de la tarde hay temperatura, a las 5 de la mañana hay temperatura, pues tú dirías 1, 2, 3, 4 y 5, y aparentemente estamos a 0 grados, o sea que ahí sí hay temperatura. A las 6 también, a las 5 y media también, a las 6 y media también. ¿Qué significa eso? Que aparentemente hay temperatura en todas partes. Pero claro, este círculo de aquí, ¿qué significa? Ese círculo significa que este punto, que sería el menos 1, que ese punto no está en la gráfica. Es decir, la temperatura empieza en menos 1, ¿vale? Y a partir de ahí, todo lo que tú quieras. Por ejemplo, en menos 2 no hay temperaturas. ¿Por qué? Porque yo a las 11 de la noche de ayer, yo empecé a tomar temperaturas. Sin embargo, en este punto de aquí no hay función, en este punto de aquí no hay función, en este punto de aquí no hay función. ¿Qué significa eso? Que el dominio de esta función, que se escribe así, dom f de x, será desde menos 1 hasta ¿dónde? En menos 1 hay función, en 0 hay función, en 1 hay función, en 2 hay función, 3, 4... Por supuesto, digo esto porque son los puntos más relevantes, por decirlo así. Pero habría que decir, en 0 hay función, en 0,1, 0,2, 0,3, 0,15, 0,148... O sea, todo lo que está por aquí por medio también hay que considerarlo. Entonces, ahí tienes función, ahí también. Y en esta parte de aquí, fíjate como esta línea, ahí no hay ningún punto. Un problema sería este, como está ahora mismo, otro sería este, que pasaría igual que ocurre en este lado. En ese punto dejo de tomar temperaturas, ¿vale? Pero ese punto no estaría. Y otro problema distinto sería este, que dejo de tomar temperaturas, pero justo en ese punto sí tomo temperaturas. Claro, ¿qué representa la función cuando ahí no hay ningún tipo de punto? Algunos libros lo que hacen es hacer así una flecha, como diciendo la función sigue para arriba. Claro, ¿qué significa eso? Que a lo mejor en el tiempo igual a 32 la temperatura es de 20.000 grados, ¿vale? Porque eso va subiendo para arriba y nunca deja de subir. En otros, y yo lo voy a hacer así, simplemente es fijarse que si esta línea no tiene ningún punto, simboliza que esa línea sigue hasta donde quieras. Hay función en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
En el 8 hay función, 9 hay función, 10 hay función, 11 hay función, 12 hay función, o sea, hay función en todas partes hasta el infinito. Recuerdo del vídeo de intervalos, recuerdo que el infinito no es un número, ¿vale? Esto significa no incluido, y en este caso, este menos 1, tal y como está puesto, ese tampoco estaría incluido. ¿Por qué? Al haber un círculo sin rellenar, significa que este menos 1 tampoco estaría incluido. ¿Qué habría pasado si yo hubiese pintado este círculo? Pues nada, si pinto el círculo, la diferencia es que este menos 1 sí estaría incluido y le ponemos un corchete. Vamos a dejarlo así puesto, con este punto de aquí incluido, ¿vale? Por cada vez. Entonces, ahí lo que significa es que este punto está pintado, con lo cual este se le pone un corchete que significa incluido. Claro, el dominio de la función, así yo lo veo mucho mejor, con temperaturas, tiempos y todo esto, pero se podría buscar de una forma más interesante todavía. Entonces, vamos a hacer un dibujo en GeoGebra, ¿vale? Como por ejemplo este que tenéis aquí. Entonces, ahí tenéis una función, ¿vale? Una función cualquiera, y lo que voy a hacer es colocar ahí un punto, ¿vale? Y un deslizador, de forma que ese punto se pueda mover, ¿vale? De esta forma. ¿Bien? Ahí tenéis el punto que se está moviendo. Claro, ¿qué sería el dominio? Tú te puedes imaginar, si quieres, ese punto que se está moviendo como si estuviese lanzando un láser, ¿vale? Estuviese apuntando con un láser al suelo. Si está por la parte de arriba de la función, apunta hacia abajo, y si está por la parte de abajo, apunta hacia arriba, ¿vale? La cuestión es que apunte al eje, ¿sí? Entonces, bueno, pues colocamos el láser. Ahí tenéis el láser puesto y ahí estáis viendo cómo el láser va apuntando a la parte del suelo. Entonces, veis ese puntito rojo que está en el suelo, se está moviendo, ¿vale? Siguiendo el eje. Claro, ¿qué ocurre? Si ese láser, más que un láser, fuese, no sé, pintura, por ejemplo, y estuviese pintando el suelo, toda la zona en la cual se pinta la función sería el dominio de esa función. Entonces vamos a darle a pintar, ¿vale? Para que se vea. Y ahí tenéis, está ahora mismo pintando la parte de abajo, ¿vale? De forma que todo lo que queda pintado sería el dominio. En esta función, por ejemplo, el dominio serían todos los reales. Fíjate bien cómo estamos pintando desde menos 10 hasta el 10, ¿vale? Porque he puesto un deslizador desde menos 10 a 10 para que sea una cosa más o menos presentable, pero según va recorriendo, pinta todo lo que está en el eje de las X. Entonces, dominio sería todo entero. Ahora vamos a cambiar la función, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, pues no sé, esta otra. Esta es la función raíz cuadrada, y en la función raíz cuadrada se está viendo claramente que solamente está pintando desde el 0 en adelante. ¿Qué significa eso? Que el dominio de esa función sería desde el 0 incluido hacia el infinito, porque toda la parte negativa no se puede pintar. Podríamos ir un paso más allá y, por ejemplo, ver esta función, ¿vale? Que esta ya es un poco más complicada, y simplemente lo que hace esta función es lo siguiente. Te está pintando una gráfica en la cual ahí estás viendo como una especie de zona en la cual no hay nada, porque la función se pierde hacia abajo cuando está llegando al 1 y viene desde arriba otra vez en el 1. Pero justo en el 1, ahí no hay función. En ese ejemplo en particular, lo que tienes es que el dominio de esa función, que sería todos los números, que ya sabéis que se representaría con una R doble, ¿vale? Una R con dos palos, todos los números salvo un punto. Solamente hay un punto que me falla. Y cuando yo quiero quitar un intervalo, le pongo un menos, y para poner solamente un punto, si os acordáis, se utilizaban las llaves. Entonces, esa función en particular tiene todos los puntos salvo ese punto, ¿vale? Todo lo demás tiene su marca en el suelo, por decirlo así, salvo ese. Claro, realmente lo que está ocurriendo es que ese punto no se está viendo porque solo es un punto. Entonces, cuando tú pintas toda la parte de abajo, como solo te falta un punto por pintar, en GeoGebra no se ve ese punto, pero porque ha pintado todo lo demás. Pero si te fijases muy al detalle, estarías viendo como una pequeña zonita de ese punto que no está pintado en el 1. Bueno, entonces aquí tenemos dominio de la función, es básicamente esto. Yo sugiero ahora que vayas haciendo problemas. Ya sabes que tienes una ficha aquí abajo en la descripción, ¿vale? En la que puedes hacer pues, un montón de ejercicios con las soluciones al final para que vayas comprobando y a ver cómo lo ves. Pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte, quitamos ya el GeoGebra. La siguiente parte es la parte de la imagen o el recorrido. El recorrido de una función, hay veces que se le llama recorrido, a veces se llama imagen, codominio, a veces también se le llama.
yo le voy a llamar recorrido, que es mucho más habitual, y es básicamente lo mismo que antes, pero al revés, ¿vale? Serían qué valores se pueden alcanzar en la variable dependiente. Entonces, el dominio es una de las muchas características que se mira en el eje de las X, ¿vale? De hecho, este se mira en las X y hay un montón más por ahí también. El recorrido es la única característica que se mira en el eje de las Y. Entonces, este se mira en el eje de las Y. ¿Qué es el recorrido de una función? Pues lo mismo que antes, recorrido de una función. En mi ejemplo de temperatura sería qué temperaturas se pueden alcanzar. Entonces, fíjate que la temperatura de menos 3 grados, por ejemplo, vamos a poner aquí una línea así de puntos para simbolizar el menos 1 también, menos 2, menos 3, menos 4. Temperatura de menos 3 nunca se alcanza en esta función. Temperatura de menos 2 nunca se alcanza en esta función. Justo menos 1 sí, porque se alcanza aquí abajo. O sea, tienes justo ahí abajo. Entonces, el menos 1 sí sería parte del recorrido. Y luego menos 0,5, menos 0,1, el 0 también, se alcanza en varios sitios. 0,5, el 1 también, lo tienes ahí, allí y allí. Tienes un montón de sitios que se alcanza. Y claro, aquí el problema es que uno, de forma, digamos, natural, diría, pues la temperatura máxima que alcanza esta función sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Más allá del 4, no hay más temperaturas. Claro, ¿cuál es el problema? Que aquí ya no hay más temperaturas, pero si ve a la parte derecha, ¿qué ocurre? Entonces, fíjate que esto hay que tener muchísimo cuidado con esto, por una razón, y es que esta línea, ¿qué me está simbolizando? Que esta temperatura sigue subiendo, subiendo, hasta el infinito. ¿Qué significa eso? Que aquí no hay temperatura, pero aquí sí. En 5 grados, aquí no hay temperatura, pero aquí sí. Y en 6, en 7, en 8, en 9, en 10... Claro, ¿hasta dónde llega realmente esto? Esto llega hasta el infinito. Ya sabéis, por supuesto, infinito no es un número, así que descartado. Y el tema del menos 1, pero fíjate que ahí no hay un punto gordo, no hay un punto pintado, pero se sobreentiende que este punto sí que se toca. Es como que esta función llega justo a menos 1 y empieza a subir. Entonces, ahí hay que dar por hecho que ese punto, si se toca, está incluido, ¿vale? Porque justo toca y empieza a subir, ¿sí? Vemos otra vez el GeoGebra. Volvemos a pintar la función del principio, ¿vale? Ahí la tenéis. Una función que ahora mismo se va a ver claramente. Cuando yo ponga el deslizador voy a hacer lo mismo que antes, pero vamos a imaginar que tenemos un láser que apunta en horizontal, ¿vale? Al apuntar en horizontal, eso que estáis viendo en verde, se va a ir moviendo arriba y abajo, y lo que está dejando la marca, por decirlo así, va pintando el recorrido. Entonces, en esta primera función que tenéis ahí, el recorrido serían todos los reales, ¿vale? Sin más, porque estaría pintando desde arriba hasta abajo en varios sitios, ¿vale? Pero pinta en todas partes. Sin embargo, si cambiamos a esta otra gráfica, que es una parábola, ¿vale? Esta gráfica, fijaos qué ocurre. Va pintando, pero toda la parte que está por debajo del eje de las X no pinta nada. Entonces, en ese ejemplo, ¿cuál sería el recorrido? Desde el 0 hasta el infinito. El 0 incluido, y desde el 0 hasta infinito. ¿Qué le pasa a la parte de abajo? Que no hay ningún valor de la función que esté por ahí abajo, con lo cual ahí no hay recorrido. Vamos un paso más allá, por ejemplo, y vamos a pintar, pues no sé, esta otra gráfica. Me parece súper interesante. Esta gráfica es la de un seno, ¿vale? Esto se llama así en matemáticas, se ve en cuarto de la ESO, y esta es la gráfica de un seno, ¿vale? Se escribe así, seno de X. Entonces, fíjate bien la función, fíjate que el dominio son todos los reales, porque en rojo está pintando en todas partes, y sin embargo, la parte que está en vertical, la parte que está en el eje de las Y, la parte que está en verde, fíjate lo que está pintando. Entonces, nunca pinta nada por debajo de menos 1, pero tampoco pinta nada por encima del 1. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de esta función? Recorrido del seno de X va desde menos 1 hasta 1. Y el 1 justo y el menos 1, pero está pintando, con lo cual incluidos los dos. Entonces, esta es una función muy interesante, por eso tiene dominio todos los reales y recorrido solamente desde menos 1 hasta 1. ¿Ven? Acabamos ya con el tercer punto, que es un punto muy rapidito, ¿vale? Es un punto que se hace muy fácil, no tiene ningún misterio, que son los puntos de corte. Entonces, puntos de corte, con los ejes tienes dos tipos. Tienes puntos de corte con el eje de las X y puntos de corte con el eje de las Y. Como tienes dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, pues tienes dos puntos de corte, ¿vale? Corte con las X y corte con las Y. Puntos de corte con el eje de las X. Si te fijas, cualquier cosa que corte en el eje de las X, todas ellas, tiene una característica fundamental.
y es que la y es 0, ¿vale? ¿Por qué es 0? Porque lo que se está moviendo en la x es la x, nada más. Entonces, todo lo que sea un punto de corte con el eje de las x tiene que tener en la y un 0, ¿vale? Seguro. Todo lo que sea un punto de corte con el eje de las y, ¿vale? En este caso solamente sería este de aquí, por fuerza tiene que tener la x0. ¿Vale? Fíjate que parece que va al revés, pero realmente el corte con el eje de las y es porque la y se está moviendo, por eso la y cambia, y en el corte con el eje de las x, la x se está moviendo, y por eso la y tiene que ser 0. ¿Bien? Claro, ¿qué puntos de corte hay con el eje de las x? Aquí esto es muy importante que te des cuenta que estos son puntos. ¿Vale? Antes estábamos haciendo intervalos, ahora son puntos. Entonces, un punto tiene una x y tiene una y. ¿Vale? Una x y una y. Punto de corte con el eje de las x tendríamos, por ejemplo, este que está aquí. ¿Vale? Este que está aquí. Que vamos a llamarle, no sé, cx. Entonces, este cx1, porque es el primer punto de corte, tiene como coordenada x el 2, ¿no? 1 y 2. Y como coordenada y, por fuerza, tiene que ser un 0. Pues ya está. Claro, ¿cuántos puntos de corte puede haber con las x? Infinitos. Puedes poner millones de funciones y puede haber infinitos. En este caso tienes, ese es el primero, y hay dos más. Otro aquí y otro aquí. Todos ellos tienen que tener, por supuesto, que la y es 0. Entonces, ¿cuál sería el segundo punto de corte que vamos a llamar cx2 y el tercero cx3? Pues mira, cx2 estaría aquí, ¿no? cx2, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5 en la x y 0 en la y. Y el siguiente sería cx3, que fíjate que ahí toca justo, pero yo creo que es bastante razonable pensar que toca y se va. Entonces, cx3 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 y 0. Claro, pasamos al eje de las y. ¿Qué pasa en el eje de las y? Que como máximo, y esto hay que apuntarlo aquí que es muy importante, máximo puede haber un punto. ¿Vale? Ya sabéis que si hubiese dos puntos en vertical, esto no sería una función. ¿Vale? En cuanto haya dos puntos en vertical, no es una función. Entonces, máximo puede haber un punto. Puede que haya un punto o puede que no haya ninguno. ¿Vale? Una de las dos. En este caso, ¿qué ocurre? Que tienes, aquí está el punto de corte con el eje de las y, ¿vale? Vamos a llamarle ci, porque solo hay uno. Y este ci tiene que tener la x 0. ¿Cuánto vale en este caso la y? Pues si te fijas ahí la y, vale 1. Entonces, ese punto de corte de ahí tiene la y 1 y la x 0. Y con esto ya cerramos las primeras partes de las características de las funciones, ¿vale? Nuestro dominio, recorrido y puntos de corte. ¿Vale? Tres partes que son más o menos facilitas. Ahora lo que te sugiero es que te pongas a practicar un mogollón con la ficha que tienes aquí debajo en la descripción, que tienes un montón de soluciones y tal. Así que yo me pondría a practicar todas ellas para que veas pues, todos los tipos de funciones que hay, que veas cómo varían estas funciones y así ya poder hacer en el siguiente vídeo el resto de cosas. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo con más funciones y más características.